Pues seguimos con el estudio del Espíritu Santo. Estamos mirando la obra del Espíritu Santo, como nos habla la Escritura, con versículos de la Escritura. Es muy interesante lo que nos dice del Espíritu Santo la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, del 22 al 23. Gálatas 5 dice, vamos a empezar en el 16, dice Pablo, les digo esto, procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacen lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impurezas, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, división, disensión, rivalidad, borrachera, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos y provocándonos los unos a los otros, envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Yo les pongo a ustedes de tarea que esta semana estudien este capítulo 5 de Gálatas, de 16 en adelante, capítulo 5 de Gálatas, 16 en adelante, porque eso es algo de lo que nosotros en este ministerio nos hemos enfocado y hemos hablado continuamente. Los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Eso hoy en día es esencial. Cuando San Pablo se refiere a la carne, no se refiere a la epidermis, como ahorita fue más específica, no encontraba la palabra, hágase que de la epidermis. Carne se refiere, Pablo, a las personas que viven como animales. Esos son de la carne. Dice San Pablo, después de Cristo solamente hay dos tipos de personas. Porque el hombre somos de condición, aunque somos humanos, somos hijos de Dios, toda esa cosa que después todos sabemos, después lo voy a explicar, pero nuestra condición es animal. De toda la creación somos el más perfecto de todos los animales, pero como dice el refrán, siempre, ¿cómo es? Tiende al monte, ¿qué es lo que tiende al monte? La cabra siempre tiende al monte. Y San Pablo habla de la carne, de nuestra parte animal. Dice, cuando habla de la carne, es las reacciones propias de nosotros, hombres, sin estar amarrado, podemos decir, en el buen sentido de la palabra, del Espíritu de Dios. Dice, en este mundo solamente hay dos tipos de personas, los carnales y los espirituales. Hay gente que se creen que porque van a la iglesia el domingo a misa y echan $1 en el cepillo son espirituales. Hay gente que se creen que porque están bautizados son espirituales. Nada que ver. Por supuesto que la gracia que reciben en el bautismo te ayuda a ser espiritual. Pero la persona espiritual, la persona carnal, se identifica por sus acciones. Yo siempre se lo he dicho a ustedes, si hay una persona de la Trinidad que se nota, es el Espíritu Santo. Tú puedes decir que tú amas al Padre, que tú recibes a Jesús, no se nota. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, se nota. Porque el Espíritu Santo se nos da para que nosotros demos testimonio de Jesús al mundo. Y por eso tú ves una persona y te das cuenta cuando recibe el Espíritu Santo, porque la vida de esa persona comienza a cambiar. A mí me gusta siempre poner ejemplos. Ahorita conoce personajes, pero cualquier alusión con persona viva o media viva es pura coincidencia. Una vez llegué a trabajar con Olguita, y Olguita era mi jefa, una gran jefa. Olguita siempre lo reconozco. La única jefa que nunca me fajaba. Yo llego el primer día de trabajo, abro mi máquina. Cuando eso no había todavía ni computer, ni había eso fue en el siglo pasado. Le quito la capota a la máquina de escribir. Eran unos partitions así que habían. Me pongo a escribir y me dice la persona que estaba del lado de acá,
ten cuidado con la gorda aquella que está allí, que es terrible. Hago yo, sí, cojo la máquina y me viro para el lado acá. Y la señora que está aquí me dice, ten cuidado con la vieja del otro lado, que esa tiene una lengua. Digo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero evidentemente una de esas personas que me dijeron era terrible. Llegó un momento que Alicia, Rosillo y yo hablábamos por señas. Nosotros hablábamos así, porque todo lo que nosotros decíamos, esa persona lo repetía y se metía en todas las conversaciones. Y yo dije, yo tengo dos opciones, o la mato o la convierto. Aquí no hay término medio. No, cuando yo no trabajaba para Oquita, no tiene nada que ver con Oquita. Oquita estaba en otro departamento. Y dije, me pongo a orar por esta persona, porque la voy a estrangular. Yo no puedo ni respirar ni hablar, hasta en susurro. Ella leía mis pensamientos y me contestaba en voz alta a todo. Y quiero decirle que el Señor la tocó en una aparición de la Virgen. Y lo primero que la gente notó, y aquí te testigo, es que ¿qué le pasó a esa mujer? Que ya en vez de meterse con la gente de forma brete, nada más que la locura le siguió, porque la locura nunca cambia. Pero ya como Rubén se volvió con una santa locura. Entonces, en vez de hablar, y en vez de criticar, lo único que hacía era hablar del Señor a todo el mundo. Y la gente lo primero que vio fue el cambio. Y eso es lo que sucede cuando uno recibe el Espíritu Santo. La gente empieza a notar que algo ha cambiado en tu vida. El Espíritu Santo se nota. Por eso, San Pablo aquí alerta a la comunidad de los Gálatas que querían volver a la ley judía, les alerta, tengan cuidado. En el mundo espiritual, después de Cristo, solamente hay dos tipos de personas, hoy en día en el mundo, hermano, y dentro de la iglesia. Porque si la gente carnal que está en el mundo, puedo decir, saben ya lo que quiere decir carnal. Una persona que reacciona como qué. Y puede ser que no sea mala, pero tiene reacciones que no puede dominar, que no puede controlar. Eso es lo que quiere decir carnal. Un perro, cuando tiene ganas de hacer sexo, él mide si hay personas delante o si están los perritos delante. No, él tiene urgencia de hacer sexo. ¿Y qué cosa es lo que va? A hacer sexo. Si una gata tiene hambre, se lleva el bistec que tienen puesto ahí, se lleva la comida de otro gato, no le importa. ¿Cuál es la intención de la gata que tiene hambre? Comer, no le importa. Eso es lo que se refiere a San Pablo. Gente que actúan simplemente por su propio instinto, impulso. Esas son las gentes carnales. En el mundo, no nos extraña que haya gente carnal en el trabajo, en una discoteca, no nos importa que haya gente carnal. Ahora, la gente más terrible de todas son las gente carnales que están dentro de la iglesia. Y la gente más terrible todavía son la gente carnales dentro de la iglesia que piensan que son espirituales. Esas son las personas que... Y aquí San Pablo le dice a esta comunidad de los Gálatas, porque ese problema no viene de ahora, ese problema viene de siempre. Y además estamos en una sociedad muy difícil, porque hoy en día todos los medios de comunicación están dirigidos a hacer que las personas se conviertan en personas carnales. Y más que todo, ese canal NTV. Si ustedes tienen jóvenes en la casa, cuiden que los jóvenes vean ese canal de NTV. Ese canal NTV es un llamado. Hace poco el show más famoso era una muchacha bisexual que tenía 16 muchachas, 16 muchachos, a ver con cuál de los 32 se quedaban de uno u otro bando. Un programa de más audiencia entre los jóvenes. Eso es lo que se está promoviendo, carnalidad. Y la gente es estúpida. Si la gente es estúpida. Porque fíjense, los ídolos y los íconos de Hollywood, ¿en qué han terminado? Britney Spears, una gorda borracha. Paris Hilton, presa. Miren en lo que han terminado todos esos ídolos de Hollywood. Anna Nicole Smith, ni hablar. Muerta ella, muerta el hijo. Pero no se dan cuenta porque el demonio toma así y embrutece, no les dice a los jóvenes. Esa gente que le están presentando a ustedes como ídolo, tienen los pies de barro. Y los pies de barro se le fundan y se derrumba el resto del ídolo. Y San Pablo da bien claro, para que nadie se equivoque, los frutos que da la carne. Y aquí los pone, por eso es bueno este texto, es bueno para un retiro. Dice San Pablo, la carne tiene apetencias contrarias al espíritu. Ahora dice, la carne, las obras de la carne son conocidas. Eso es lo bueno que tienen las obras de la carne, que son públicas, son conocidas, todo el mundo la sabe. Dice, primer fruto de la carne, fornicación. Ese es el primer fruto de la carne. Muchas veces me preguntan a EWTN, cuando yo contesto las preguntas, ¿qué cosa es fornicación? Porque hoy en día son palabras que no
Se usa fornicación, es todo acto sexual fuera del contexto del matrimonio. Punto. Eso es fornicación. La iglesia no está en contra del sexo. Al contrario, yo digo a la gente, la iglesia no está, al contrario, la iglesia bendice el sexo. Tal lo bendice que lo ha elevado a cosas santas. Porque, ¿qué cosa es el sacramento? Es lo que santifica la unión del hombre y de la mujer. Y si la gente no lo sabe, cada sacramento tiene un signo. ¿Cuál es el signo del bautismo? El agua. ¿Cuál es el signo de la comunión? El pan y el vino. El signo de la confirmación, el aceite con que se le da óleo, con que se pone. Bueno, el signo del sacramento de matrimonio es la unión sexual del hombre y la mujer. No es ni la vela que se prende, ni el rosario o la mantilla que le ponen por la cabeza. No. Si un hombre y una mujer se casan y se pone un anillo como el de Liz Taylor y lo casa el Papa y prenden 3 velas como las que ponen en Lourdes y después el hombre no se acuesta con la mujer, no hay sacramento. Porque el Señor actúa en la unión sexual del hombre y la mujer. Por eso la unión sexual no es mala en la iglesia, al contrario, es santa. ¿Por qué es tan santa la unión sexual del hombre con la mujer? Porque es cuando el hombre y la mujer, créanlo o no, se asemeja más a Dios. Porque es cuando único el hombre y la mujer pueden crear vida. En la unión sexual es cuando más el hombre y la mujer se asemejan a Dios. Es por eso es tan santa esa unión que crea vida, que la iglesia dice, esto es algo misterioso, sacramentum. Y lo eleva esa dignidad. Entonces la iglesia no está en contra del sexo, como algunos gente piensan. Al contrario, la iglesia lo bendice, pero en el orden y en el contexto de Dios, porque el sacramento del matrimonio no es un contrato, es una alianza. Un contrato se rompe cuando a la persona le da la gana. Por eso los contratos tienen cláusulas. ¿No? Si no terminas de pagar el carro, te lo quitamos. Si no terminas la casa, te la llevamos. Los contratos, si ponen una cláusula, quiere decir que de antemano tú sabes ya que se puede romper. El sacramento es una alianza. La alianza no se rompe. La alianza no se rompe. Por eso, todo acto sexual fuera de la alianza entre el hombre y la mujer es pecado. Porque todo acto sexual fuera de la unión del hombre y la mujer es o el uso de la otra persona, que es lo que estamos viendo hoy, el uso sexual de la mujer o del hombre por el simple hecho, y después que termino contigo te dejo y se acabó, y si te veo por ahí ni te saludo. ¿Qué se diferencia eso de un perro con una perra? Parece que estoy hablando duro, pero esa es la realidad. Un hombre que sale y se acuesta con una mujer la primera noche que salió, más nunca la ve, ¿qué diferencia hay con un perro que se acuesta con una perra? Ninguna. Y después, el pecado, ¿saben cómo sigue la frase? Engendra pecado. ¿Tú sabes después lo que sucede ahí? Viene el embarazo no deseado. ¿Tú sabes cómo se libra de eso? Con el aborto. O sea, usted, como escribe una persona, a mí a EWTN me escriben todo tipo de gente, por eso tengo que ir para hacer un manual. Por eso yo aprendí ahora que los curas, aunque no tengan mujer e hijos, saben dirigir a la gente. Porque uno aprende con lo que la gente le dice. Usted no se imagina las situaciones que me presentan a mí, que yo tengo que estudiarlas y ver qué respuesta doy. Yo le digo a la gente, si tú fuiste suficientemente maduro para encamarte con tu novia, tienes que ser suficientemente maduro para aceptar el hijo que viene. Punto. Si no te sientes maduro, no te hubieras acostado con ella. Punto. Pero hoy en día, la televisión, todos los programas de televisión, ¿a qué llevan? A enseñarle al muchacho el matrimonio. Y fíjense que para que vean que el mundo tiene una guerra tremenda contra las cosas santas. Hasta hace poco, ¿qué es lo que decía Hollywood y toda esa pandilla de anticristo? ¿Qué es lo que decían? ¿El matrimonio es qué cosa? Un papel. ¿No se acuerdan? Ningún artista se casaba porque eso es un papel. Sin embargo, ahora toda esa gente exige el matrimonio para los gays. Entonces, si el matrimonio es un papel para el hombre y la mujer, ¿por qué lo exigen para los gays? ¿No se dan cuenta ahí que hay una maquinaria? Y son las mismas gente, los que apoyan uno, los que denigran el otro. San Pablo lo pone. El desorden de la carne es uno de los primeros frutos de la persona. Son personas que se guían por el instinto carnal, sexual. Punto. Fornicación es un primer punto de una persona que es carnal. Segundo, impureza. Porque la fornicación no es precisamente impureza. María está ahí loca porque el padre Saúl le metió un apretón al pie de María el otro día que casi lo pierde. La impureza
La impureza, hay personas que no fornican y que no son puros. Porque el Señor lo dice, y se lo dice a los hombres porque ese era el contexto de Israel. Esa cosa es impensable que un judío se refiriera a esta cosa de la mujer, porque la mujer en Israel era muy respetada. Por eso Cristo se dirige a los hombres, que eran los que andaban por la calle, los que tenían más oportunidad de comportarse como perros. Pero hoy en día somos unisex. Así que esto se aplica. Cristo lo dice, el que codicia a la mujer de su prójimo, ya pecó. Santa Teresa va a ir un poco más a decir, la imaginación es la loca de la casa. Por eso, impureza no solo es cometerlo, y quiero decirle, el 90% de los pecados primero son pensamientos, y después se ponen en la práctica. Pero todo comienza aquí. Por eso, dice San Pablo, la impureza, gente que viven y que son, no solo en las cosas sexuales, en la forma de pensar, hay personas que tienen una tendencia que lo primero que piensan es lo malo. Que para esa persona no hay nadie bueno. Fulana es de esto, mengano es esto, los hijos son aquellos. Esas personas son personas impuras. De su mente, de su cabeza no sale nada, ninguna posibilidad que pueda ser bueno, que pueda ser santo, que pueda ser puro. La impureza no tiene nada que ver con la sexualidad. Son dos cosas totalmente. Puede ser una persona. Yo conozco muchas doñas en los pueblos de nosotros que nunca en su vida se acostaron con nadie y eran profundamente impuras. Sí. Se los digo, porque se pasaban la vida entera vigilando a todo el mundo y siempre vigilándolo, no para que le... Es que cuando yo vivía en Kendall, hace tiempo, había una señora que vivía al lado de mi casa, que un día fue tan osada que me dijo, se te quedó el aire acondicionado prendido. Y dije, ¿cómo esta vieja sabe que a mí se me quedó el aire acondicionado? Y ahí me dije, ven acá, ¿y cómo usted lo sabe? Dice, porque oí el ruido del motor cuando encendía y prendía. A poco tiempo entraron a mi casa, reventaron la puerta de la calle a patadas. Se llevaron hasta el gato Mickey, que era un gato persa, se llevaron todo y ella no lo vio. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, pero esas son gente que solamente están atentos a lo malo, a lo impuro, que le atrae lo impuro. Nunca se me olvida cuando dábamos la clase de los primeros libros de la sabiduría, del Eclesiastés, dice, hay una frase que nunca se me olvidó, que dice que el Señor odia los oídos recelosos. Ustedes dirán, ¿qué cosa es un oído receloso? Un oído receloso es un oído que oye todo lo malo. Tú ni a decir que hay gente que dice, ay, yo no sé qué suerte tengo, que todas las cosas que pasan por ahí me entero yo porque eres una chismosa. Porque todo el mundo sabe que si te llama para contarte algo positivo, tú no le haces caso. Cuando te llama y te va a contar un chisme, tú lo oyes. Tienes oídos recelosos. Y la gente lo sabe y te aumenta tu pecado, porque nadie aumenta tu virtud, pero todo el mundo aumenta tu pecado, en todos los aspectos. El borracho quiere que las demás gente sean borrachos. El drogadicto quiere que todas las demás gente sean drogadictos. Ahora, muchas veces nosotros los santos no hacemos que los demás sean santos. La fornicación, la impureza, libertinaje. El libertinaje no hay que explicarlo, pongan el televisor. No hay que decir absolutamente libertinaje. Eso es libertinaje. Que todo lo puedo hacer sin importarme las consecuencias. Y San Pablo es muy sabio. San Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Yo soy libre hasta irme al infierno. Todo me es permitido, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Ahora la segunda pregunta es esta, ¿me conviene esto que voy a hacer? Recuerden esa frase, todo me es permitido, pero no todo. El libertino dice, todo me es permitido y todo me conviene, sin importarme las consecuencias. Ese es el libertinaje, que hoy Benedicto XVI, desde que comenzó su pontificado, lo enfocó religiosamente como relativismo. Es decir, ay, todo es ok, todo está bien. Depende cómo yo me sienta, depende cómo a mí me parezca. No, Dios es Dios de orden. Y si tú quieres orden en tu vida, tienes que moverte en el orden de Dios. Hoy el mundo, fíjate, el mundo está enforzando, fíjate cómo se han separado los dos campos. Como le expliqué a la vez del trigo y la cizaña. Ya cada vez se separa más el trigo de la cizaña. Cuando el trigo y la cizaña estén totalmente separados, vienen los ángeles del Señor y arranca la cizaña. Hasta hace poco no se sabía quién era cizaña y quién era trigo. Cada día se sabe más en la iglesia, en la familia, en la casa, en la nación, quién es trigo y quién es cizaña. Y aquí se ve el mundo
desafortunadamente, propagado por los medios de comunicación. ¿Qué es lo que están promoviendo? El libertinaje, la impureza. Muchos anuncios de televisión que tú ves no tienen necesidad de ser impuros, y son impuros hasta para anunciar perfume. Fíjate que cualquier anuncio de perfume ya trae una mujer semidesnuda, cualquier anuncio. Ahora hay un anuncio de Dolce & Gabbana en la televisión, que el anuncio es 2 muchachos besándose y 2 muchachas besándose. O sea, son 2 parejas que vienen y tú piensas que se va a encontrar los muchachos con las muchachas. No, siguen de largo y se juntan el muchacho con... ¿Qué necesidad hay de pasar ese anuncio? El gobernador Arnold Schwarzenegger sacó una ley en California que le quita los fondos a las escuelas que digan que el matrimonio es la unión del hombre con la mujer. Le quita los fondos a las escuelas. Hay que quitar todos los libros que dicen que el matrimonio es la unión del hombre. Hay que decir que el matrimonio es una unión de 2 personas que quieren convivir juntas. Porque se está desde pequeño acondicionando a los niños, porque es un ataque total contra la moral cristiana. Sigue diciendo San Pablo, idolatría. ¿Qué es idolatría? Nuestros hermanos protestantes aquí caen en trance y echan espuma por la boca. Pues dice, idolatría es la estatua de Sor María de Jesús crucificado. Pero claro, los pobres, ellos tienen una cabecita muy chiquita, por eso que solamente le caben 2 ideas. Pero una persona para saber qué es idolatría, primero tiene que saber que eso es un ídolo. Porque si tú no sabes que es un ídolo, entonces tú no eres idólatra. ¿Y qué cosa es un ídolo? Un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Punto. Lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios es un ídolo. Yo hasta ahora no he conocido a ningún católico en sus cabales que piense que ese cuadro de Sor María de Jesús crucificado es Dios. O que piense que esa estatua de la Virgen de la Rosa Mística es Dios poderoso y que tiene todo poder sobre el cielo, la tierra y los abismos. La persona que piense eso hay que llevarlo urgentemente a un psicólogo. Pero ellos piensan que nosotros somos tan estúpidos que nosotros pensamos que ese es Jesucristo de verdad. Como me llamó una vez al San Pedro que está fuera del Vaticano, se le cayó las llaves. Y me escribió uno, oye, ¿me viste? Ahora las llaves de Pedro, ¿quién la tiene? Porque se les cayó. Bueno, ¿tú te das cuenta que eso es una estatua de mármol? Que las llaves de Pedro es algo espiritual. A mí me da pena, a mí me dan email de protestantes que yo borro porque me da pena el IQ intelectual de esa gente. Por eso tengan claro, para saber qué es idolatría hay que saber qué cosa es un ídolo. Y un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios. ¿Y cómo sabemos que lo que ocupa el lugar de Dios es ser Dios? Lo que ocupa el primer lugar de tu vida. Punto. Eso es un ídolo. Si lo que ocupa el primer lugar de tu vida no es Dios, tú tienes un ídolo. Y una cosa buena puede ser un ídolo. Esos son los ídolos peores. Un ídolo no es Shangó, Batalá. Esos son fácilmente detectables. Los ídolos peligrosos son los que son buenos, pero ocupan el lugar equivocado. Es una mujer, por un ejemplo, que el primer lugar para ella es su marido y no Dios. Esa mujer tiene un ídolo. Entonces esa mujer va a ser más mujer que madre y que familia. Todo su primera atención, ¿a quién va a ser? A marido. Lo mismo puede pasar con un hombre que todo lo que el primer lugar de su vida sea su hijo varón. Ese hombre va a ser más padre que marido. Y el muchacho va a estar muy bien atendido y la mujer va a estar desatendida totalmente, porque el primer lugar de su vida es puede ser un hombre o una mujer que el primer lugar sea su trabajo y no le importe más nada que su trabajo y que la familia y lo demás venga después. La familia va a estar desatendida, o sea, ídolo es la sexualidad que ocupa el primer lugar de tu vida, el dinero, que a mí lo importante es hacer dinero, a mí no me importa lo demás, ya veré cómo lo resuelvo. Una cosa buena puede ser ídolo cuando ocupa el primer lugar sin ser Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar de tu vida, la mujer sabe cuando tiene que ser mujer y cuando tiene que ser madre. El hombre sabe el lugar que ocupa el hijo y el lugar que ocupa la esposa. La persona sabe qué lugar ocupa el trabajo y qué lugar ocupa la familia. Cuando tú sacas del orden de Dios una cosa que no es Dios y la pones en primer lugar, ya eso se convirtió en un ídolo. Y eres un idólatra. O sea que no es una estatua es fácilmente detectable. Hermano, le voy a decir una cosa. Si este libro, que es un libro santo, si la Biblia ocupa el primer lugar de tu vida, tú idolatras un libro.
porque más grande que este es el que mandó a escribir esto. Y hay personas que ponen esto por encima de la misericordia de Dios. Y hay personas que no hacen nada si no consultan. ¿Y dónde está escrito? Y no está escrito aquí. No celebro cumpleaños a mi hijo porque no está escrito aquí. Y si no está escrito aquí, esa persona hizo de un libro idólatra. Porque Jesús primero nunca mandó a escribir ningún libro. Este libro no es para Dios, este libro es para mí. Pero hay gente que piensa que Cristo no da un paso si primero no busca que dice San Pablo en la carta a los Hebreos. O sea que hasta una cosa santa puede convertirse en un ídolo. Entonces, la carne, porque el hombre es profundamente religioso. Porque el hombre es profundamente religioso, lo dijo San Agustín. Estamos creados para Dios. Y al salirse el orden de nuestra vida de las manos de Dios, nosotros empezamos a llenar ese hueco con las cosas que nosotros encontramos. El miedo a la muerte. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque no estamos creados para la muerte. La muerte es algo extraño en nuestra naturaleza. No fuimos creados para la muerte, por eso la muerte, al ser ajena a nuestra naturaleza, nosotros le tenemos miedo. Estamos creados para la comunión con Dios. Al faltar esa comunión con Dios, tratamos de rellenar esa comunión con Dios con cualquier cosa. Que viene de idolatría. Yo leí un día la frase de un teólogo, no me acuerdo quién es, que lo describió magistralmente. Dice, el hombre que deja de creer en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. Piense si no es así. ¿Cuánta gente dejan de creer en Dios y termina creyendo en los extraterrestres, en los cristales de cuarzo, en los horóscopos, en un deporte, en la acupuntura? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Idolatría. ¿Fruto de qué? De la carne que no tiene control del espíritu. Hechicería. ¿Qué cosa es la hechicería? La hechicería está ligada con la idolatría. Porque la hechicería, podemos decir que es la liturgia del idólatra. Así como nosotros damos culto a Dios con la Eucaristía, con los sacramentos, con la alabanza, con la adoración, el que es idólatra da culto a un falso Dios con una serie de ritos que es la hechicería. El querer controlar la naturaleza como yo quiero, no como quiere Dios. Yo creo que de eso en Miami no hay ni que hablar, porque en cada esquina tenemos una botánica. Hechicería. Odios. Odio. El odio es un fruto de la carne. No estamos creados para odiar. Y la persona que odia es la primera que se hace daño. Punto. Yo no he visto hasta ahora que el odio afecte a la persona odiada. Generalmente la persona odiada engorda y prospera. Y la persona que odia se consume y se vuelve insoportable. El odio, hermano, es más que yo te digo una cosa, el odio es todo lo opuesto del amor. Y si el amor viene de Dios, el odio viene del demonio. El odio corrompe el alma del creyente. Una persona que odia no puede adorar al Santísimo. Una persona que odia no puede orar, porque toda su oración se va a volver amarga. Toda oración se va a volver reconvención a Dios. ¿Por qué permitiste que fulano y que fulano? ¿Y por qué? Los por qué. En vez de para qué. Y el odio va ligado con el olvido. Yo odio, yo perdono, pero no olvido. Mentira. Fíjate una cosa. Uno puede, le voy a poner un ejemplo que siempre pongo. Yo vengo por ahí, salgo de aquí, un día me quedo solo aquí hasta las 2 de la mañana, arreglando esto aquí. Cuando salgo me dan un palo, me llevan el carro. Yo perdono a la persona que tengo la obligación de perdonar, porque el perdón no es una opción, es un mandamiento. Perdona para que el Padre te perdone. Si tú no perdonas, mi Padre no te perdona. Punto. Yo perdono a la persona que me robó el carro, pero yo no vuelvo a salir de aquí más nunca a las 1 de la mañana. Yo me voy a las 10 con todo el mundo, porque perdón y olvido no quiere decir que tú reincidas en lo que hiciste que te hizo daño. O tenemos bien claro, esta mujer te quitó el marido. Tú la tienes que perdonar, porque si no Dios no te perdona. Y porque tú eres la que vas a vivir. Ahora bien, si tú te vuelves a casar, no le invites a tu casa, porque tú la hayas perdonado. Porque gente piensan que perdonar es amigar, y no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Una persona que te robó, una persona que te quitó un negocio, tú lo puedes perdonar, pero tú no tienes la obligación de amigar con esa persona. A no ser que esa persona se arrepienta y te pida perdón. Pero tu obligación es perdonar, pero no amigar. ¿Ustedes entienden eso que le estoy diciendo?
Porque si no seríamos tontos. Si no seríamos tontos. El perdón es un proceso interno de uno. Que yo no guardo. Y el catecismo de la iglesia se lo he dicho 1.000.000 de veces. El catecismo de la iglesia lo dice magistralmente. Dice, el perdón es un don del Espíritu Santo. Y tú te das cuenta que perdonas cuando la maldición se convierte en intercesión. Cuando la maldición se convierte en intercesión. Dice, tú antes ves a una persona que te hizo daño y dices, ojalá que la coja una guagua, ojalá que se la lleve un tornado, ojalá que la deporten, que venga inmigración y la cargue. Tu odio se transmite en ¿qué? En mal. Cuando tú recibes el Espíritu Santo y ves a esa persona, entonces tú dices, Señor, perdónala. Tócale el corazón para que cambie y reconozca el mal que hizo. Si tú hiciste ese cambio en tu vida, tú estás en un proceso de conversión. Pero eso solamente lo logra el Espíritu Santo. Hermano, de verdad, una persona que odia no cabe en la presencia de Dios, porque Dios es totalmente amor. Una persona, el odio y el amor es como si tú tratas de poner dos imanes que tienen la misma, se repelen totalmente. El odio es un fruto de la carne. Idolatría, hechicería o discordia. Discordia. ¿Cuánta discordia en la familia? Por personas que no pueden perdonar. Y tú estás en la obligación de perdonar. Yo siempre le digo a la persona más sabia no es la que grita más, es la que se calla. Tú sabes una cosa, desde que tú gritas, perdiste. Desde que tú pegas el primer grito, tú perdiste la discusión. Porque perdiste el control. La persona más sabia no es el que da primero, como dicen, por ahí mi padre decían, el que da primero da 2 veces, mentira, el que da primero es el más animal. Yo digo que muchas veces la persona fuerte ni da primero ni grita. La persona fuerte se calla y espera el momento de Dios. Como así es el caso que muchas veces hablamos sin hablar y promovemos discordia. Y una vez el padre Consuelo en un discurso allá en San Gil lo dijo, hay palabras que son como las plumas de una gallina. Cada vez que se arrancan, ya no se pueden poner otra vez para atrás. ¿Cuántas personas han estado toda la vida lamentándose de haber dicho una palabra que no pensaron? Por eso le digo a la persona, antes de echar a andar la lengua, conecte el cerebro. Muchas veces es preferible, fíjate, le digo a la gente, aunque tú tengas el 100% de la razón. Si tú, eso que vas a decir, va a formar discordia, o va a quitarle la paz a alguien, aunque tú tengas la razón, el Espíritu de Dios te llama a callarte la boca y esperar el momento propicio. Discordia, los que promueven discordia viven en la carne. ¿Y cuánta discordia en los grupos de la iglesia? Por personas que viven en la carne, que si fulano no me llamó, que si fulanita no me visitó, que si fulano no me saludó, que si fulano llama a Mengana y no me llama a mí. Y generalmente la gente que más reclama son la gente que menos dan. Las personas que más exigen que la iglesia, que no lo visitaron, son la gente que jamás visitan a nadie. Hermano, una persona que vive en la carne, en un grupo de oración o en la iglesia, es 3 veces peor que en South Beach. Y tenemos una iglesia desafortunadamente llena de gente carnal. Dice después, celos. Los celos, primero que nada, es inseguridad. Una persona segura no cela. Si yo estoy seguro de que yo manejo la apologética y que yo sé lo que hago en la iglesia, a mí no me importa que vengan 100 apologistas. Es más, yo quisiera que hubieran 100 apologistas. Y ustedes lo han visto, cada vez que viene un invitado aquí, ¿qué hago yo? Me siento a oír lo que la persona tiene que decir. Pero cuánto celo que si trajeron a fulano y que si a mí me echaron a un lado, que si a mí no me llamaron, que si a mí no me invitaron, que si trajeron a fulanito que sabe menos que yo, que si llamaron a la otra que no me dijeron, porque viven en la carne. Y de verdad, hermano, cuando uno empieza a caminar en el espíritu, uno te das cuenta que tú tienes que desterrar el celo. Si tú estás seguro que tú eres buena cocinera, no importa que cualquier otra cocine, tú sabes que tú eres buena, tú sabes lo que tú dices, se perdieron mi comida. Pero sigues tu vida, eso no te amarga a mí no me invitan a un retiro, digo, se lo perdieron, pero eso a mí no me amarga
cuánto celo en la familia, cuánto celo destruye en los matrimonios por pura inseguridad. Porque créeme, cuando un hombre o una mujer va a buscar en la calle algo que en la casa no lo encontró, lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa al otro que a uno mismo. Que decir que falló en mi matrimonio, que falló en mi actuación en el grupo, que falló en mi familia. Es mejor decir, fulano es un sinvergüenza, fulana es una loca, la gente del grupo no... Y mi señor lo describió una vez, dice que ese es el síndrome del divorciado. Dice, el divorciado siempre echa la culpa al otro. Dice, en la iglesia mucha gente le echa la culpa, me fui de la iglesia porque fulana, porque el cura, porque la monja, síndrome del divorcio. Dice, iras. La ira es un incontrol del espíritu. Si ustedes se miran para la calle, vivimos en un país, en una ciudad iracundo. Tú vas en el carro y yo veo cosas en la calle, a lo mejor tú puedes meterte delante de alguien sin querer lo que sea, pero si tú vienes, tú le tocas levemente el calzo y tú dices, mira esa loca, pero no, el insulto y los malos, que tú te ves que es desproporcionado. A veces que yo veo gente reaccionar que yo digo, que en vez de ponerme ahora digo, ¿qué tendrá en el corazón esa pobre persona que reacciona de esa forma? Porque si una persona que va para el trabajo a las 8 de la mañana va con esa cantidad de ira en su corazón, que es lo que viene a las 5 de la tarde para la casa, hermano, mírale la cara mañana a la gente en el carro cuando van para el trabajo, para que tú veas qué cara de ira lleva casi todo el mundo. Pídele permiso para que te dejen pasar en una esquina que vas a doblar. No solo acelera, el mal gesto, el insulto. Mi hermano, vivimos, es que estamos, y la ira no es nada más que la falta de paz. Y la falta de paz es la ausencia de Dios en la vida del ser humano, que es el único que tiene control de las emociones nuestras. Y nosotros mismos muchas veces estamos llenos de ira. Y uno tiene que pedirle al Señor, Señor, controla mi carácter. Yo cuando me rodeo todos los días aquí, le digo, Señor, controla mi carácter, controla lo que voy a decir, porque hay veces que hay gente que me sacan de quicio. Y yo me dejo llevar por la ira, entonces yo tengo que rezar para dominarme y hacer así. Aunque por dentro esté como un volcán, porque yo tengo esa obligación para mis hermanos. Porque la ira no resuelve nada. La ira empeora un matrimonio, la ira empeora las relaciones padre-hijo, la ira empeora un ministerio. La ira es en control de las emociones. Una persona que no tiene control de sus propias emociones. Y tengo que apurarme, me quedan 10 minutos. Pero es que esto es verdad que es para un retiro. Ambición desmedida. Yo quiero tal cosa, cueste lo que cueste. No importa hijo, matrimonio, no importa familia, no importa padre, no importa madre, no importa fe, no importa nada. Lo mío es conseguir divisiones. Todo esto que hemos dicho conlleva a la división. Si ustedes ven, todo el origen de la carne es el egoísmo. Toda la carne es una gran idolatría de mí mismo. El Dios soy yo. Y todo gira alrededor de mi bienestar. Dice borracheras, comilonas y cosas semejantes. En cosas semejantes cabe todo lo que ustedes se puedan imaginar. Porque fíjate, comer es bueno. Ahora, comer en demasía por comer ya es pecado. Tú puedes tomar un vaso de vino, tú puedes tomarte una cerveza, eso no es pecado. Cristo tomaba vino. Ahora, cuando tú no puedes vivir sin el vino o sin la bebida, tú ves, cuando la bebida o el vino controlan tu vida, ¿qué cosa es eso? Un ídolo. Un ídolo. Eso es el ídolo. Cosas buenas que se convierten en malas. Ahora dice San Pablo, fíjate, los frutos del Espíritu. Y tenemos que ir rápido, pero son sencillos. El fruto, fíjate, ¿cuál es en cambio el fruto del Espíritu? Fíjate, el primer fruto es amor. Fíjate, ¿cuál es el primero de la carne? Lujuria. ¿Cuál es fornicación? ¿Cuál es el primero del Espíritu? Amor. Son las cosas en el lugar del plan de Dios. Una persona que se ha llenado del Espíritu Santo, su vida está llena de amor. Y no importa lo que te hagan, y tú puedes perder la paciencia en un momento, pero siempre, porque fíjate, el amor no quiere decir que tú siempre vas a estar como Barney, el dinosaurio, I love you and you love me.
Sí, porque yo digo, hay gente que son San Barney. No, esos son estúpidos. Son estúpidos. Perdóneme. Porque uno, aunque uno sea muy espiritual, siempre le quedan residuos ¿de qué? De la carne. Y San Pablo es maestro en el espíritu. San Pablo dice, enójate, pero sin pecar. Dice San Pablo, enójate, pero sin pecar. Uno puede perder en un momento determinado el estribo, pero no puedes llegar a pecar. Tú tienes que reaccionar y decir, contra, me pasé lo que dije, déjame pedir. Lo primero que hago hacer es pedir perdón. El Espíritu de Dios no te deja vivir hasta que tú no pides perdón. Porque uno se le va la zapatilla, porque es lógico, porque hay gente que se sacan de quicio, porque hay situaciones que tú no estás preparado, porque hermano, la carne, aunque tú seas muy espiritual, la carne es como un pitbull. Tú siempre tienes que tenerle el ojo y no confiarte, porque tú crees que eres muy espiritual y en el momento que tú menos te imaginas, te hacen algo que tú no lo esperas y la carne se te sale. Si tienes que amarrarla y tienes que agarrarla y amarrarla. Yo les digo verdaderamente una cosa, aunque me pase un poquitico que a mí me funcionó, yo le dije al demonio. Sí, porque yo hablo con el demonio también. Vaya, le peleo al demonio. Yo le dije, cada vez que yo, por culpa mía, se forma un tropelaje, yo voy a pedir perdón, aunque yo no tenga necesidad de hacerlo. Se acabó. Y tengo que poner ejemplos de trabajo, porque eso pasó ahí, ahí está toda la Biblia, era el arca de Noé. Y yo voy a decir el nombre porque esta no hay estos textos. ¿Te acuerdas de Susana, Olguita? Es una señora que trabajaba con nosotros, que yo no sé qué yo le hice, y la agarró conmigo. Ella era la jefa del departamento de documentación, y llegó un momento, sin ningún problema, prohibirme entrar al departamento de documentación. Donde yo tenía que entrar por los ladies que estaban equivocados. Ella puso un papel que yo no podía entrar ahí, sin haber habido nunca ningún tipo de... Y una vez me pegó una escandalera en el pasillo porque yo entré a buscar un documento y me llevó a Nancy, que era en ese momento la de Control Human Resources. Me llevó y me hizo un acta. Y yo me fui. Y yo llegué a mi casa, yo vivía ahí en Fontainebleau en un tercer piso. Llegué a mi casa que me explotaba. Y ese día, ¿no te acuerdas? Todas las máquinas fotocopiadoras explotaron, se rompieron. Y ella estaba recién jefa de ese departamento, lo cual quiere decir que cientos de bill of lading no se iban a poder procesar y le iban a votar. Y yo llegué y todo el mundo, mira, me alegro, mira lo que le pasó por lo que te hizo. Y yo llegué a mi casa y nunca se me olvidaba parar en el balcón y vi que el sol se estaba metiendo y me vino a la mente ese pasaje de la Escritura que dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y yo dije, ay Dios mío, y ahora que yo, y el sol cada vez se ocultaba más. Y antes de eso cogí el teléfono y la llamé y le dije, mira Susana, yo no sé lo que yo te he hecho, pero lo que yo te hice, perdóname. Del lado de allá se hizo un silencio sepulcral. Y le dije, yo voy para allá y te voy a ayudar. Y me fui para allá, estuve hasta las 2 de la mañana trabajando tirando fotocopiadora, una fotocopiadora de esa. Todo el mundo me dijo estúpido, anormal. Se acabaron los problemas. Pues yo no iba a dejar que el demonio controlara mi vida. Si yo sigo, me alegro, que ahora que la voten, que se fastidie, mi vida hubiera sido una miseria. Y no porque sea santo, es porque la palabra de Dios, cuando tú la conoces, te redarguye. Y a mí lo que me salvó fue la frase de Pablo, que yo miré y el sol lo que daba era un poquito así. Y San Pablo lo puso. Y fíjate, y nunca se olvide esa frase a los matrimonios, a los padres con los hijos, que el sol no caiga sobre tu enojo. San Pablo pone el límite, ponte bravo, hazte una fiera, pero que no pase de la caída del sol. Antes que el sol caiga, muchos matrimonios se acaban y muchas cosas porque la gente guardan y guardan y guardan y guardan y guardan. Y no se habla, por eso San Pablo pone el límite diario, que nunca te coja la noche con algo que tú tienes que te está comiendo. Dice, es el amor a todos los niveles. Porque quiero decirte una cosa, si entre los esposos no hay amor de Dios, no puede haber amor carnal, es pura animalidad. Y es lo que pasa, hay muchos matrimonios hoy en día. Muchos matrimonios van al altar sencillamente por pura carnalidad. Y cuando ya la persona no luce como tú querías y no, pues entonces ya la dejo, me busco otra que se asemeja a lo que yo estoy buscando. Eso es lo que es. Muchos matrimonios van al altar conociéndose sexualmente, pero no conociéndose como amigos.
Y por eso la iglesia es sabia. La iglesia dice, antes de conocerte sexualmente, conócete como amigo. Por eso es el noviazgo, para cuando lo sexual se pase, quede la amistad. Porque de que se pasa, se pasa. Créanme, de que se pasa, se pasa. Pero cuando se pasa, ¿qué es lo que queda? El vínculo entre hombre y mujer queda que son amigos. Si cuando se pasa la sexualidad, porque te aburriste, no hay nada con la otra persona, ¿qué hay ahí? Nada, sigo mi camino sin ningún tipo de remordimiento. Que es lo que estamos viendo hoy en día. Sigue diciendo San Pablo, el amor, la alegría. Después del amor, el otro fruto del Espíritu, fíjate, el primer amor que se nota es, el primer fruto del Espíritu que se nota es el amor. Segundo, la alegría. Una persona que está en Cristo siempre está alegre, hasta en el medio de la muerte de alguien. Tú estás alegre, porque el gozo no te lo quita nadie. Tú sientes la separación, pero sabes que detrás de esa muerte hay esperanza. Que todo ahí no se acabó, que hay un reencuentro de una fiesta eterna, que eso va a ser increíble. Yo a veces que me pienso, digo, ¿cómo los ateos enfrentan la muerte? Yo no sé. Y lo triste es que hay muchos cristianos que viven en la carne, que ante la muerte reaccionan como los ateos. Y ahí yo me cuestiono la fe de la persona. La persona que tiene el Espíritu Santo, ¿qué es el primer fruto que tiene? ¿El primero que se le nota? Amor. ¿Y el segundo? La alegría. Después dice, paz. Paz. Hay gente que hay casas que tú vas y tú llegas y tú sientes una paz en esa casa tremenda. Y uno dice, y sin embargo llegas a otras casas y desde que te paras en el portal parece que te cayó un rayo en la cabeza. Entonces tú dices, esto está aquí alborotado. Porque crean que no, una persona espiritual se hace sensible a los frutos de la carne y lo nota, porque la persona que tiene paz irradia paz. Pero hay personas que alteran al resto de la gente. Hay líderes que alteran a los grupos. Paz, hermano. Ustedes están riendo, pero posiblemente ustedes están retratados en los frutos de la carne que yo dije. Hermano, hoy en día, no Chávez, nosotros, porque cada uno de nosotros a lo mejor es peor que Chávez. Porque no estoy diciendo por lo que dijo la hermana, pero es algo que viene bien al caso. Muchas veces en las predicaciones uno empieza a predicar a esta gente y uno empieza a pensar en otra persona. Qué bien le vendría a fulanito oír esto, y eso es un escapismo. A fulanito no le hace falta. ¿Tú sabes quién le hace falta oír esto? A ti que estás sentado aquí. Que tú digas, ¿qué fruto de la carne tengo en mi vida yo para quitarlo? Porque el demonio nos enfoca en el otro. Ay, si fulanito le voy a comprar el tape a menganito para que lo oiga. No, a ti que estás aquí, que a lo mejor que tú le quitas la paz a todo el mundo en tu trabajo, que tú llegas. Hermano, hay gente que se especializa en quitar la paz. Hay gente que en el trabajo todo es armonía. Y hay una persona que destruyó la armonía de 10 personas. Igual pasa en la familia, igual pasa en la iglesia. Hay gente que desde que tú lo ves, se especializa. Paz. Paciencia. La paciencia. Oigan bien, la paciencia se entiende muy fácil. Pongan la palabra al revés. La paciencia es la ciencia de guardar tu paz. Esa es la paciencia. La paciencia es que tú adquieres la sabiduría de que nadie te quite la paz. Y aunque ustedes crean que no, y de verdad que yo tengo que darme mérito yo mismo. Yo he crecido muchísimo en mi paciencia. Ustedes no se imaginan. Mildred, tú que conociste en mis buenos tiempos, Isabel, Gloria, yo he crecido, pero me tengo que dar crédito, yo me tengo que dar pellizquito en el ombligo yo mismo. Yo he crecido en la paciencia, pero tú sabes lo que me ha costado eso. Mira, muchas rodillas, y darme cuenta cada vez que pierdo la paciencia, de rodillas. Señor, quítame de mi vida este impulso y hazme. Hermano, paciente es aquel que no busca su tiempo, sino que espera el tiempo de Dios. Somos impacientes hasta para orar, queremos que Dios haga las cosas ya. Desbarato mi vida, mi familia en 20 años, en droga, en lo otro, y me convierto hoy y quiero que mañana el Señor ya me lo dé todo. No, hermano, si tú desbaratas tu vida en 20 años, espera otros 20 años para que el Señor lo restaure.
Pero hay que veces que le ponemos límite a Dios. Paciencia. Acuérdate, uno tiene que cultivar la ciencia. ¿Y tú sabes cuáles son los exámenes de la paciencia? ¿Ustedes no saben cuáles son los exámenes de la paciencia? Las pruebas. Las pruebas. Tú crees que tú eres muy paciente, a tu vida viene una prueba y tú explotas como los fuegos artificiales del 4 de julio, perdiste el examen. ¿Y qué pasa a una persona cuando pierde el examen en la escuela? Tiene que repetir el curso, vuelves para atrás otra vez, hasta que llegue un día una prueba y tú hagas así. Y no es pasivismo, de que te diga, Señor, te la dejo a ti. Ya yo hice mi parte, arregla tú el potaje. Una vez, y yo siempre hablo, y perdona que me pase 5 minutos, pero quiero terminar esto, porque si no esto se queda en el aire. Yo siempre hablo con ejemplos míos, porque eso es lo que yo he vivido. Yo no puedo hablar de lo que yo no he vivido. No es que yo quiera ponerme como ejemplo, pero yo hablo de mis experiencias personales. Porque si yo lo logré, que soy tremendamente imperfecto, ustedes también lo pueden lograr mejor que yo. Y no voy a hacer el cuento porque no viene el caso. Pero cuando yo me tuve que ir de la parroquia de San Hugh, que me tuve que ir de una forma extremadamente, nada sexual, no piense que me tocaron el fundillo, nada que ver, para que nadie piense a darle vuelta en la cabeza. Mira tú, si fue feo, hubiera preferido que hubiera sido eso a lo que me pasó, porque fue algo profundamente feo, que no tiene que ver nada con sexualidad, pero más feo que la sexualidad. Cuando me pasó eso, mi primera reacción, claro, se me salió, fue un toque de tambores de guerra. Y yo quería la bomba de Hiroshima, y yo quería escándalo con el Canal 7, con el Canal 10, abogado. ¿Y tú sabes qué? Tenía toda mi razón. Y yo, pregúntale a mí, mire fue testigo de todo eso. Porque verdad que fue bien, y ojalá que nunca ustedes se vean jamás en esa situación. Yo fui al Santísimo de Radio Paz, porque no tenía dónde meterme, no sé cómo yo fui a parar ni siquiera allí. Y abrí la Biblia que tienen allí, y cuando estaba leyendo la Biblia, salió un pasaje que ni me acuerdo que el Señor dijo, tú mantén tu paz, que yo me ocupo del resto. Eso fue, y yo dije, Señor, llamé a Mildred, ¿no te acuerdas, Mildred? Llamé a Mildred, no voy a hacer absolutamente nada, voy a dejar que el Señor pelee por mí. Se acabó. Yo sé quién yo soy y no tengo necesidad de hacer absolutamente nada, que el Señor dé mi batalla. ¿Tú sabes qué? La dio. No tuve que buscar abogados, no tuve que dar escándalos en la televisión. Pero hermano, me costaron media hora o 40 minutos, que aquello fue el desembarco en Normandía de las tropas americanas. Pero se puede, verdaderamente se puede lograr vencer una situación, y eso no es pasividad, porque yo podía haber hecho otras cosas, sin embargo decidí. Y no quiere decir que yo me siente, espere que Dios lo haga. Yo sabía que todo lo que yo hiciera a partir de ahí, lo único que iba a hacer era ensuciar la iglesia y formar más lío. Así que a mí me tocaba como católico hacer así y decir, Señor, ahí te lo dejo. Porque yo no estoy aquí para formarme más lío a la iglesia de los que le tienen. Paciencia. Si tú explotas y pierdes prepárate para la próxima prueba de que viene. Paciencia, estamos terminando. Practiquen la paciencia. Afabilidad. Una cosa es ser bueno y una cosa es ser afable. Hay personas que son buenas y no son afables. Hay personas que son buenísimas pero son un puercoespín. Sí. Mire, hermano, yo también te voy a poner un ejemplo. Yo he tenido que trabajar mi afabilidad. Porque a veces que estoy volviéndome loco y viene alguien a contarme algo. Y entonces mi mente es decir, ¡no, para! Entonces tengo que decir. Porque a lo mejor, y eso el Señor me dio un restregón a mí tremendo en Honduras. En Honduras no, en Colombia. Me dio un restregón a mí tremendo. Porque cuando yo fui a predicar a Colombia, todas esas personas, las personas que fueron al estadio, siempre tengo que poner a Mildred porque Mildred es la que ha estado, porque Rubén no está. Las personas que fueron al estadio eran gente muy, muy humilde. Que hubieron personas que compraron los tapes y se tuvieron que ir a pie para su casa, porque no tenían para la guagua, para el pasaje. Hubo unas personas que fueron y dijeron, Fran, yo quisiera leer la Biblia, pero no tengo dinero para comprarme una Biblia.
Y entonces yo dije, ¿quién me regala una Biblia? Y como 15 o 20 señoronas mira, Fran, cógela. Yo las cogí y se las regalé a esa gente. Porque nunca se lo hubieran regalado a esa gente. Pero esas pobres personas venían, Fran, fírmame la Biblia. Y yo cogí un monte impresionante. Yo dije, pero soy yo Michael Jackson, ¿quién soy yo para estar firmando? Porque yo pensaba que eso era humildad. Yo soy humilde, ¿cómo yo voy a firmar una Biblia? Y di toda una clase de teología. Esta es la palabra de Dios, esto no se escribe, lo importante no es lo que yo escriba, lo importante es lo que está escrito aquí. Y yo me metía debajo del escenario siempre, en los intermedios, porque yo tenía que, cuando eso tenía pólipos en la garganta, yo tenía que cuidar la voz, y si yo estaba hablando durante todo el intermedio, me iba a quedar sin voz. Y me metía bajo el escenario donde me metía, y el Señor no se me apareció el Señor, no oí voces como Juana de Arco, nada de eso. Fue una cosa, y el Señor me dijo, tú no eres humilde, tú lo que eres un orgulloso, porque posiblemente esa gente que quiere que tú le firmes la Biblia, la única cosa importante que van a tener en su vida es la firma tuya, porque piensan que tú eres algo. Y tu humildad es soberbia. Tuve que hacer así, decir, tráiganme todas las Biblias que yo las voy a... Yo creo que está mal que firmara la Biblia, porque es la palabra de Dios, pero esa pobre gente, esa gente era tan humilde que a lo mejor para ellos era algo importante de que yo les firmara la Biblia, que a lo mejor aquí es una sinvergüencería, pero para ellos no. Eso para que tú veas como muchas veces el criterio de uno no es el criterio de Dios. Y uno va aprendiendo cuando uno es dócil a la palabra, eso es afabilidad. No solo hay que ser bueno, hay que aparentar, hay que demostrar que uno es bueno. Y hay veces que te llaman hasta la casa y tú ves el coro laidito y dices, no, ¿qué va? Esa llamada ni loco la cojo. Y que tú sabes si esa llamada es alguien que necesita de ti y tú no estás siendo afable delante de Dios. Lo otro, bondad, fidelidad. Vamos con el tema infidelidad. Fruto de la carne. Hermano, la fidelidad está en crisis. No la fidelidad matrimonial. Todo tipo de fidelidad. Nadie es fiel a nada. Todo el mundo hace compromiso. Con un coro, con un ministerio, no estoy haciendo alusión, cualquier alusión a alguien vivo, medio vivo, es pura coincidencia. Pero lo digo por mi experiencia en el coro San Gil, Gloria y Testigo. Todo el mundo, no, sí, yo voy a cantar en el coro, apúntame. Va a los 3 primeros ensayos. Del cuarto en adelante, no va. Voy a estudiar la Biblia, voy a ir al grupo de Fran para poder crecer en el espíritu. En cuanto caen 2 aguaceros, no vienen más. Uno no es consecuente con la decisión que hace. La decisión es mientras a mí me convenga. La fidelidad. Por eso yo le digo a las personas, y mi mamá, que no sabe mucho de Biblia, pero una mujer muy santa, siempre me lo decía, uno se pone colorado una sola vez en la vida. Mi mamá siempre decía, tú comprométete a lo que tú sabes que tú te puedes comprometer. A lo que no, no, yo no puedo comprometerme. Punto. Hay gente que viene, quiero hacer un grupo, nuestro señor del Líbano, el otro día, pues, ay hermano, para que hagas un grupo de oración aquí. No, yo no puedo, no tengo tiempo para hacer un grupo de oración ahí. ¿Por qué voy a comprometerme a hacer un grupo, ir 3 martes, ir 3 miércoles y no volver? Uno debe saber a qué se compromete, pero a lo que tú te comprometas, ser fiel. Andamos como unos locos comprometiéndonos. Los lunes voy a la Legión de María, los martes voy al grupo de Fran, los miércoles voy al cenáculo de Divina Misericordia, los jueves adoro al Santísimo, los viernes hago Villa Cruz y reparto comida, los sábados salgo con la Legión de María y me quedé sin casa, sin familia, sin marido, sin hijo. ¿A cuántas personas yo le he dicho en otro ministerio que me han dicho, voy a tumbar? Digo, no vayas, no te quiero en Marte, porque tú estás en el otro ministerio, tú ocúpate de tu ministerio y de tu marido, de tus hijos. Que ese es tu ministerio. Punto. Uno debe ocuparse de algo y hacerlo bien. Señor, esta es mi fidelidad a ti. Cuando tú ves que ya tú no puedes, porque no te alcanza el tiempo, porque no puedes, no te comprometas, ni conmigo ni con nadie. Pero hay crisis de fidelidad para con el Señor, para con lo que tú haces. Nos emocionamos con todo. Y cuando pasa las 2 semanas, por eso es que yo tengo miedo hasta que gente se comprometa con el ministerio aquí. Porque cuánta gente está comprometido aquí, no conmigo, con el ministerio, y después me dejan en la plancha. Yo digo, no te comprometas. Si nadie se pone bravo porque tú no te comprometes, yo cuántas veces ustedes van a pedir a mí, Fran, ¿puedes ir aquí? No, no puedo. Y se lo ha dicho con la cara más dura, no puedo ir.
ay, mira, porque tengo una comidita y van a rezar, yo no sé, la Divina Misericordia y viene un Cristo que llora y va a haber una aparición en una mata, yo no sé qué cosa, tengo que decirle, ay, yo lo siento, yo no puedo ir. No, yo no puedo ir. ¿Tú sabes por qué? Porque yo necesito tiempo para apacentarme yo. Y si yo me comprometo con todo el que me invita, pierdo la afabilidad, la bondad y lo pierdo todo. Entonces yo solamente, cuando yo no digo, mira, yo no puedo ir, con la tranquilidad, no voy. Pero ¿por qué voy a decir sí para salir del momento y después, delante del Señor? Dice San Pablo, y con esto termina esto que estamos diciendo, todos esos son frutos del Espíritu. Modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tú sabes por qué? Porque estas cosas que dije no se adquieren porque yo te ponga leyes a ti. Esas cosas no se adquieren con leyes. Estas cosas se adquieren con gracia. Tú puedes decir, sé bueno, sé bueno. Por mucho que yo te obligue a ser bueno, nadie puede ser bueno. Bueno es el que el Señor se adentra. Cuando hay personas que me dicen, ¿cuánta gente me escriben a EWTN? Voy a cerrar para que vean que terminen. Que me dicen, ¿cómo convertir a mi marido ateo? No hay forma. No existe forma de convertir un marido ateo, ni una mujer atea, porque tú no eres el Espíritu Santo. Un ateo, por mucho que tú le hables, no consigues absolutamente nada porque no está interesado en lo que tú estás diciendo. Tú sabes lo único que puede convertir el corazón de un marido, de una mujer, de un hijo, el Espíritu del Señor. Mira, mucha oración y mucho ayuno. Y pedirle al Señor, Señor, arrástralo por el piso, hazle un trapo para que se convierta. Yo no he visto que 2 palabras transformen a nadie. Ningún versículo bíblico transforma a nadie. Yo le digo a las personas, ¿hay un ateo en tu familia? No le des versículos bíblicos. Si no crees, busca que tenga una experiencia profunda con Dios. Solamente un ateo se convierte cuando tiene una experiencia de Dios. Y rétalo a ir a un retiro de sanación. Rétalo a ir a una misa de sanación. Rétalo a ir a un retiro de fusión del Espíritu Santo. Para que él tenga una experiencia de tú a tú con Dios. Eso es lo único que puede tocar el corazón de un ateo. No versículos bíblicos, ni por mucho que tú lo expliques a un ateo de Dios, esa persona está negada a Dios. No hay ley, en las cosas de Dios no se pueden forzar. Las cosas de Dios solamente hay 2 diferencias, y lo acabamos de ver aquí. La gente que son de la carne y la gente que son del Espíritu. La gente carnal, por supuesto que pueden pasar a ser espirituales. Todos nosotros hemos sido en algún momento de la vida carnales. Todos hemos sido carnales. Y el Señor, y esto de verdad que es lo último, pero es que es muy importante. Aquí entra una cosa que se llama el quebrantamiento espiritual. Óyelo bien. ¿Cómo les dije? Quebrantamiento espiritual. Y yo se los pongo a la gente muy sencillo. Ya no, porque ya toda la carne nos la dan molida. Pero nuestras madres, cuando compramos los bistecs, ¿se acuerdan? Los pedazos de carne. ¿Se acuerdan antes de cocinar lo que hacían? ¿No se acuerdan que le daban palos? ¿Y dónde le daban más palos? En la parte más dura. ¿Se acuerdan? Donde el bistec estaba más duro, le daban más. Por odio, porque estaba duro. ¿Para qué? Ese es el quebrantamiento espiritual. Oye esto es el quebrantamiento espiritual. Cuando tú empiezas a dar el paso a Cristo, Él te machaca. ¿Tú sabes dónde te da más duro? En la parte que tú tienes más dura. Por odio. Para que tú te mejores. Como Él viste. Por eso me dice, pero me convertí a Cristo y me dan palo. Vigila esa área, caes donde está el problema. Déjate dar palo, déjate quebrantar espiritualmente. Ejemplo de tremendo quebrantamiento espiritual. No, el pobre Job no tanto, es Pedro. ¿Se acuerdan qué dijo Pedro, Jueves Santo? Aunque todos te nieguen, este que está aquí, él estaba seguro que no Dios ni Cristo. ¿Quién? Yo. Y a las 2 horas, no delante de un centurión romano, no delante del sumo sacerdote, delante de una esclavita de 12 años, 3 veces dijo, yo no sé quién es ese hombre. Tú sabes, eso, Pedro dice que Pedro lloró, dice la tradición, que Pedro tenía 2 surcos aquí de llorar. Esa es la tradición. Pedro se dio cuenta que él, por él, la vergüenza que pasó a la historia de la Biblia, lo enseñó que él no podía confiar en lo que él pensaba. Otro rapidito, Jacob. ¿Cuál era el área dura de Jacob? ¿Se acuerdan Jacob de la Biblia? ¿Cuál era el problema? Nadie sabe cuál era el problema de Jacob.
Jacob es muy moderno. Jacob quería las cosas ya. Ya. Quiso ser primogénito. ¿Y qué fue lo que hizo? Óyeme, te doy el plato de lentejas, dame tú la primogenitura. Soluciones. ¿Qué pasó? Ni progenitura, ni nada. Se tuvo que ir huyendo y dejarlo absolutamente todo. Llegó a casa de Labán para casarse con Raquel, que la vio y dijo, wow. Y cuando Labán le dijo, trabaja 7 años, Jacob tuvo que era el desesperado. Tuvo que trabajar ¿cuánto? Para Raquel. Y cuando llegó la noche de boda que levantó el manto, era Lía, la hermana. Y le dijo Labán, si quieres a Raquel, trabaja 7 años más. ¿Tú sabes qué? ¿Dónde le dieron a Jacob? Donde él en la impaciencia. Por eso llegó el momento que le dijo al ángel, no te dejo hasta que no me bendiga. En otro momento el ángel, tú no quieres bendecirme, sigue. No, no te dejo hasta que tú no me bendigas. El impaciente se volvió paciente. Eso se llama calentamiento espiritual. Y la persona que es carnal tiene que prepararse a los golpes que el Señor te va a dar. No por malo, sino para hacerte mejor. Esto lo logra el Espíritu Santo. Y, muy cierto, siempre a mí le gusta eso, que hable de eso. Solamente uno puede ser espiritual cuando uno muere a la carne. Y vuelvo a decir, suena muy lindo, la Madre Maravilla de Jesús murió a la carne. Y Sor María de Jesús crucificado, pero ¿tú sabes lo que le costó a Sor María de Jesús crucificado morir a la carne? ¿Tú sabes cuánto sufrimiento le costó a Sor María de Jesús morir a la carne? Porque morir duele. Y cuando tú quieres, aquí el que lo dice soy yo, y tienes que dejar de decir eso y tragarte la lengua, entonces tú empiezas a morir. Y cuando tú ves que tu opinión es la que vale y tu opinión te la pisotean y tú te callas la boca, y es que tú estás aprendiendo a morir a ti mismo. Y en la medida que tú mueres a ti mismo, el Espíritu de Dios empieza a resplandecer en ti. Eso es lo que estamos tratando que suceda en ustedes en este tiempo que vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Vamos a terminar con la efusión del Espíritu, porque hablamos de los dones, de los carismas, de los frutos, para que, ¿verdad?, la iglesia necesita de hombres y mujeres espirituales. Y lo dijo Juan Pablo II. El futuro de la iglesia, se lo he dicho 1.000.000 de veces, es futuro de místicos. Los que no sean místicos se van a quedar detrás. ¿Y qué es un católico místico? El que camina con los pies puestos en la tierra, pero que ve la historia del mundo a través del trono de Dios. Amén. Ya terminamos con la oración, pero solamente 2 anuncios. Fíjense, oigan, atención. La parte de Grecia del viaje, olvídense.